Muy bien, vamos a estudiar de todo. Después la grabamos, después la paso a YouTube. ¿Está bien? Hoy vamos por Facebook en vivo, después la paso a YouTube. Estamos con todo el grupo Zoom, grupo de domingos, clases de los domingos. La gente que está estudiando también en Shabbat Israel, Ulpan Giur, aquí en Israel, los invité de oyentes, si quieren escuchar también la clase. Les planteo, quiero ver si están todos, porque voy a plantear lo que vamos a estudiar hoy. Quiero plantear lo que vamos a estudiar. Muy bien, ahí los veo a todos. Muy bien. ¿Preparados? Tenemos doble clase, así que vamos a estudiar intensivos. Una clase intensiva va a ser. Haremos 5 minutos de recreito entre una hora y otra hora. Tema a analizar. Profe, 10 minutos. 10 minutos de recreo, bien, 10 minutos. 10 minutos de recreo. Está bien. Bueno, vamos a estudiar esto. En la Parashat que leímos ayer, Parashat Tekev, hay un pasuk, hay un versículo extraordinario. Tan extraordinario es, que hay muchos rabanín que escribieron al respecto. Por ejemplo, uno de los rabanín que escribió mucho fue el Ramjal, Rabí Moshe Haim Luzzatto. El Ramjal, lo que sí necesito que no haya ningún micrófono abierto. No, obvio que sí voy a hablar con ustedes y ustedes me van a, pero que cuando hablo yo. Él escribió el libro Mesilat Yesharim, La senda de los justos. Cómo llegar casi a la profecía, ¿no? Es un libro de Musar, de ética, Musar judío, cómo mejorar como personas en toda la vida. Y en la introducción trae este versículo que vamos a analizar. Bueno, voy a empezar. Voy a plantear el pasuk. Y ahora van a ver qué pasuk qué importante que es. El tema empieza así, dice, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? O sea, es el tema muy importante, ¿no? O sea, ¿qué quiero saber yo? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Entonces, obvio que van a poder preguntar en las clases, esta clase, pero va a ser una clase grande. Leo los pesukim. Me es importante tener en hebreo al mismo tiempo. Voy a leer la traducción, pero me es importante tenerlo en hebreo. Les cito si quieren saber dónde queda, dónde es. Es capítulo, si alguien quiere agarrar un Humash, es el capítulo, para Yatekev, es la Aliyah Hamishi. La Aliyah Hamishi. Capítulo 10, versículo 12. Devarim, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. ¿Está bien? Bueno, leo el pasuk en hibrid primero. Veatá Israel. Ma Adonai Eloheja Shoel Meimach. Primero en mi traducción libre, ¿está bien? Y ahora Israel. Ma Hashem Eloheja. ¿Qué es lo que Hashem, tu Dios, Shoel Meimach, quiere de ti? O sea, ¿qué es lo que quiere de mí? Ki. Im leirá et Adonai Eloheja. A temer a Hashem, tu Dios. Traducción libre. Temer a Hashem Eloheja. La lejet bejol de Rahab, ir en todos sus caminos, uleabaoto, y cada i es importante, porque hay que ver las comas, los i, y amarlo, ve la bodet Adonai Eloheja, y servirlo, bejol levabeja, con todo el lev, ujol navsheja, sí, de Barim 10, pasuk 12, servirlo con todo el lev, 12. Con todo el nefesh. Tenemos que ver qué es lev y nefesh. Lishmor et mitzvot Adonai. Cuidar las mitzvot de Hashem y sus leyes que yo te ordeno hoy. Y termina diciendo, para tu bien. Con 2 palabras, para tu bien. De nuevo. Voy a la traducción del libro. Acá lo leí en hebreo. Ahora lo hago más derecho. Ahora Israel, ¿qué es lo que el Eterno requiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que vayas en todos sus caminos y que lo ames a Él y que sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuidar los mandamientos del Eterno y sus leyes que yo te ordeno hoy para tu propio bien. Muy bien. Planteo. Se dan cuenta que es un pasuk importante, ¿no? Solamente de leerlo se dan cuenta que es importante, ¿no? Dice, ¿qué es lo que Dios quiere de mí?
Yo, como yudí, ¿qué quiero? Como judío, ¿qué quiero? Cumplir lo que Dios quiere de mí. Yo quiero cumplir su voluntad, quiero entender para qué vine al mundo y desarrollar mi objetivo. Y acá en este pasuk aparentemente te plantea cuál es el objetivo. O sea, qué es lo que Dios espera de mí. Entonces, dijo muchas cosas. Dijo, temer al Eterno, dijo, ir en sus caminos, dijo, amarlo, dijo, servirlo. En servirlo agregó con el corazón y con el alma, dijo, cuidar los mandamientos, y al final dijo, para tu propio bien. O sea que hay 6 cosas que Dios quiere de mí, y el objetivo de la clase va a ser averiguar cuáles son esas 6 cosas. O sea, qué es exactamente lo que Dios quiere de mí. ¿Hasta acá se entendió? Grupo Zoom domingo, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está entendido lo que preguntamos? ¿Lo que quiero analizar? Sí, profe. Perfecto. Bueno, voy a plantear una serie de 10 preguntas más o menos. ¿Está bien? 10 preguntas más o menos vamos a intentar analizar del párrafo. 1. Y David. ¿Cuál es el orden de los conceptos que cita el versículo? O sea, primera pregunta, ¿por qué este orden? ¿Por qué empezó por temor? Siguió por ir en los caminos, medio en el medio, no entendí por qué ahí. Después vino amor, después vino servirlo con todo el corazón, con el alma, y después dijo hacer la misbot. No son 5, son 6. 6, 1, ¿está bien? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? No sé, por ejemplo, no sé, dijo, para que temer a Dios, ir en los caminos y amarlo. No sé, hubiese pensado así, temer a Dios, amar a Dios e ir en sus caminos, ¿no? Ese ir en sus caminos en el medio, no sé por qué está en el medio, entre temor y amor. Otra pregunta, más importante, más básica, y para mí fue el más. ¿Qué significa en la Torá cuando la Torá dice temer a Dios? Porque yo ahora lo estoy traduciendo al español cuando digo temor. Yo tengo que ver lo que significa en hebreo. En hebreo dice irá, irat Hashem. Yo lo que tengo que analizar en cuando la Torá dice irat Hashem, ¿a qué se refiere? ¿Está claro? Yo traduje temor porque normalmente se traduce esa palabra como temor, pero la verdad tenemos que entender más profundo. No es la palabra irá, ¿qué significa en la Torá? En el hebreo, cuando está relacionada con Dios. Eso es lo que tenemos que analizar. Otro punto que tenemos que analizar es cómo se alcanza. Está bien, Dios quiere que yo llegue a ese nivel de irá, de temer a Dios. Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se llega a ese nivel? Me interesa cómo se llega. Yo quiero cumplirlo, quiero saber lo que hay que hacer y quiero saber cómo llegar. Sigo. ¿Qué significa ir en todos sus caminos? Ir en todos sus caminos. ¡Wow! ¿Sí? Bueno, voy en 6 caminos de Dios, no en todos, en 6. ¿Cumplí o no cumplí? Y cumplí. No cumplí todo, porque acá dice que tengo que ir en todos sus caminos. ¡Wow! Es muy difícil lo que está pidiendo acá. Bueno, pero yo quiero analizar qué son todos sus caminos. ¿Qué tengo que hacer? Sigo. ¿Por qué esta ordenanza está expresada justo entre el temor y el amor? Porque en el medio. Otro. Dice, y amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Está bien? ¿Qué significa amar a Dios? Claro, yo tengo la palabra amor, pero ¿qué significa? Yo quiero saber en la Torá cuando dice Leov et Hashem, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que Dios pide de mí y cómo se logra? O sea, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de mí? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que pide? Pido X, quiero saber qué es lo que Dios pide de mí. Y además, ¿cómo se logra? Lo mismo que pregunté en el temor. ¿A qué se refiere cuando dice servir a Dios? Miren cómo dice, ¿eh? Y servirás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y después dice, y harás la misbot. ¿Cómo? No entiendo. ¿Hacer las misbot no es servir a Dios? Yo pensé que hacer las misbot era servir a Dios. Entonces, ¿por qué el versículo dice servir a Dios? Y después dice hacer las misbot. ¿No es lo mismo? ¿Entendieron la pregunta? Al lugar. Cuando dice con todo tu lev, que se traduce en español como corazón, pero es tu lev. ¿Qué es todo el lev en hebreo? ¿Y qué es con todo el nefesh en hebreo? ¿Qué es el lev y qué es el nefesh? Con todo tu alma. Se traduce normalmente con alma, pero tengo que ver, la verdad hay que ver exacto qué significa la palabra nefesh, porque la palabra nefesh puede tener varios significados. ¿Por qué dice amarlo antes de servirlo? Temer, ir en los caminos, amar, servirlo. O sea, servirlo vino después de amar. Pregunto si hay alguna orden que servir viene después de amar. ¿Qué significa servirlo? Con todo el lev,
¿qué significa servirlo? Con todo el nefesh. Y al final dice, para tu propio bien, pero en dos palabras, letoblaj, como que de pasada. Vemos que no fue lo principal de todo el párrafo. Todo el párrafo dice qué es lo que Dios quiere de ti. Y al final de todo dice, para tu bien. Pero son dos palabras importantísimas también. Muy bien. ¿Llegué a explicar lo que quiero analizar hoy? ¿Entendieron lo que quiero analizar? Bueno, ¿quiere alguien dar una rápida interpretación del párrafo de lo que Dios quiere? ¿O ya directamente empezamos a desglosar? ¿Quiere alguien decir algo? Como lo veo. María, Sonia, ¿todo tranquila? Todavía no entraba. Espera que entre en el tema, ahí va a empezar. Se va a poner calentita la clase. Todavía, muy bien. Bueno, vamos a empezar. Sí, ¿qué quiere decir? Sí, escucho. Eres tú. En algo general es que Dios quiere que lo sirvamos con intención. ¿No? Creamos en Él, lo alabemos con intención. Con intención, con ganas, con corazón. En algo general. Sí. En general, Rabí. Esto era lo único. Vos decís que acá el pasuk está hablando en general lo que Dios quiere de nosotros. No, lo que pasa es nos dice paso a paso. Ah, vos decís que paso a paso el versículo me va diciendo cómo llegar a todo, a lo más importante. Está bien. Nos da el camino para llegar ahí como Él quiere. Perfecto. Eso es lo que sí. Estoy de acuerdo. Acá el versículo. Esperen, ¿por qué elegí este tema? Papá, y dile que estoy en clases. Sí, muy bien. Apáguenlo. Esperen. Perfecto. Está claro por qué elegí este tema, porque es un tema tremendo, ¿no? Me parece un pasuk de los más importantes que hay en la Torá, porque en un pasuk, en un pasuk, son dos, no son un pasuk, son dos. En dos pesukim dice todo lo que Dios quiere de mí. Genial, me parece genial. Es lo que yo quiero saber. Yo quiero saber lo que Dios quiere de mí. Y quiero saber cómo cumplirlo. Yo quiero cumplir bien esto. Entonces me parece importantísimo esta clase, ¿no? Desglosar exactamente los conceptos. O sea, desglosar qué significa temerás a Dios, qué significa amarás a Dios, qué significa ir en los caminos, qué significa servirlo y qué significa hacer las mismas. Eso, yo quiero desglosar todos los conceptos. ¿Está claro? Bien, vamos a empezar entonces. El primero es en Ibrit dijo, vamos a decirlo en hebreo, y quiero citar exacto. Cito exacto. ¿Qué quiere Hashem de ti? Leirá et Hashem lo queja. Voy a explicar el primer punto, que es leirá et Hashem lo queja. ¿Está bien? Leirá es una palabra que se traduce como temerás, temer. Et a Hashem, Shem Havaya, el nombre propio de Dios, Elo queja, tú Elohim. Eso es lo que Dios quiere, que yo llegue al nivel de temer a ese Elohim. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué significa esto. Vamos, empecemos. Pesukim para descubrir qué significa esto. ¿Está bien? Pasuk número 1, Devarim 4, Pasuk 10. Devarim, Deuteronomio 4, Pasuk 10. Si hay un micrófono, cierren los micrófonos. Marta Pino, si podés cerrar el micrófono. Gracias. En Devarim dice, cuando la Torá nos relata acerca de la importancia del suceso de Har Sinai, la Torá está hablando de lo que pasó en el monte Sinaí hace 40 años. ¿Va? Muy bien. Dice, acuérdate siempre del día que estuviste ante el Eterno en Joreb. Acordate siempre de lo que pasó en el monte Sinaí. Perfecto. Cuando el Eterno me dijo, congrega al pueblo para que escuchen mis palabras. Bueno, ¿para qué reunió? ¿Para qué Moshe Rabenu reunió a todo ese pueblo en el monte Sinaí? Para que escuchen las palabras de Dios. Perfecto. Para que escuchen mis palabras, presten atención a esto. Y aprendan a temerme todos los días. Y para que se lo enseñen a sus hijos. Dice, ¿qué dice acá en el Pasuk? Que el monte Sinaí, toda Israel se reunió, escuchó la palabra de Dios, y ese día el pueblo judío aprendió a temer a Dios. Mi pregunta es, ¿qué significa y por qué? ¿Por qué en el monte Sinaí aprendimos a temer a Dios? ¿Entendieron lo que quiero analizar? Pero está claro que dice así, ¿no? Es lo que está escrito. Dice que en Har Sinai aprendimos a temer a Dios y también a enseñarlos y a enseñar a nuestros hijos. Esperen,
Yo digo temer y ya es la palabra en español, entonces ustedes ya se meten una definición que ustedes entienden de la palabra temor. Pero nosotros tenemos que descubrir qué significa esta palabra, ¿entienden? Dejen, porque yo no sé. La pregunta es, cuando se habla del temor a Dios, ¿a qué se refiere? Algunos enseguida van a decir miedo, y a lo mejor eso no es lo que dice acá. Nada que ver. Entonces, yo tengo que saber qué significa temer a Dios. Temor reverencial. Vamos a ver. Dijeron temor reverencial. Vamos a ir por ese lado. A ver. Acorde a este versículo, miren, acorde a este versículo, todo el objetivo del gran suceso del monte Sinaí fue aprender a temer a Dios. ¡Wow! O sea que yo hubiese dicho, no, todo el monte Sinaí fue para recibir los 10 mandamientos, ¿no? O todo el monte Sinaí fue para la revelación divina. Sí, pero hay otro objetivo. Todo el objetivo de Har Sinai fue aprender a temer a Dios. Y yo quiero saber qué significa. Segundo, y ahora digo lo que creo. Más adelante, capítulo 5, Pasuk 25, el pueblo se acerca a Moshe para que sea él el que hable con ellos. ¿Por qué? Como que vieron que recibir la palabra de Dios era algo muy grande. Y que no sea Dios mismo que les hable, tenían miedo. Y dice, no podemos soportar, es algo muy grande. Sigue tú, Moshe. Y mire lo que dice Dios. ¿Quién me diera, o sea, como qué bien lo que a Israel llegó, que tuviesen siempre así su corazón, temiéndome y cumpliendo todos mis mandamientos? Esperen que explique lo que significa temiéndome. No piensen, mirá, Dios quiere que le tenga miedo. No, porque eso es lo que yo quiero explicar, que eso no significa esto. Pero está claro que dice la misma palabra, ¿no? Ojalá que Israel se mantenga en ese nivel toda su vida. Miren qué nivel, el temer de, wow, que le dijeron a Moshe Rabenu, Moshe sigue tú porque es mucho, es demasiado. Wow, Dios por encima de nosotros. Ese nivel que llegó a Israel es algo muy grande, muy bueno. ¿Qué significa? En los dos lugares dijo temiéndome. Hay dos lugares más. En Devarim 17-18 y en Devarim 28-58. También ahí se puede ver que el objetivo del judaísmo, o que uno de los objetivos del judaísmo es el tema de aprender a temer a Hashem. Entonces yo quiero saber qué significa temer a Hashem. ¿Está bien? Ahora. Voy a tratar de explicar. ¿Ustedes piensan que acá temer significa miedo? No. ¿Ustedes piensan que acá está diciendo qué es lo que Dios quiere de ti? El objetivo de la vida, ¿no? Que me tengan miedo. ¿Les parece que Dios quiere eso? No. Bueno, ¿por qué no? A lo mejor sí, yo estoy diciendo que no. Esperen, quiero demostrar. Primero que no tiene nada, porque dice que es lo que aprendimos cuando recibimos los 10 mandamientos. Ahora, cuando Dios se me reveló y me dio los 10 mandamientos, ¿en ese momento aprendimos miedo? ¿Ustedes ven que los 10 mandamientos enseñan miedo? No. ¿No? Entonces no tiene sentido el pasuk. No tiene sentido este versículo. Escucharon las palabras, para que escuchen la palabra de Dios y aprendan a temerme. Yo digo, no significa para que escuchen mis palabras y aprendan a tenerme miedo. No, porque la palabra de Dios te enseña lo que Dios quiere de ti y cómo ser mejor ser humano. O sea que tener miedo no tiene sentido. El versículo no tiene sentido, se dijo eso. Temerme significa otra cosa. ¿Qué puede significar temerme? ¿Qué puede significar temer a Dios? No de miedo, no es de miedo. Eso. Exacto. Es un temor de respeto. Un temor reverencial. Eso me parece que significa esto. ¿Qué es Irat Hashem? Es esto. ¡Wow! Hashem es el rey y yo soy algo pequeño, su creación. ¿Entienden? Él es el rey. Ese punto se llama tener Irat Hashem. Perfecto. Eso es lo que Dios, eso sí, es lo más básico que un ser humano tiene que tener. ¿Están de acuerdo que es lo más básico? Esperen, ahora voy a explicarlo. Déjenme leerlo y lo explico. Esto está reflejado textualmente al comienzo del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Además, si acá dice que este fue el objetivo, cuando escuchamos las palabras de los 10 mandamientos, tendría que estar escrito los 10 mandamientos, ¿no? Y en los 10 mandamientos en los 10 mandamientos dice, ¿temerás de mí? No. Entonces ¿dónde están los 10 mandamientos que dice que aprendimos a temerle? Si en los 10 mandamientos no dice eso, tiene que ser otra palabra. ¿Qué palabra? ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Primeras palabras. Dice amarás. Dice los 10 mandamientos, amarás. Fíjense después, revisen los 10 mandamientos. Porque siempre en el texto del Nuevo, el texto del Nuevo Testamento lo trae, pero no dice, en los 10 mandamientos no dice amarás. Esperen. El texto dice así. Yo soy tu Dios.
Anojí Hashem lo queja. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Mitzrayim, de la casa de la esclavitud. Después dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no harás estatuas, ta. Después dice, no jurarás. No, en los 10 mandamientos no dice la misma de amarás a Dios. Presta atención. Puede ser que haya un sinónimo, pero la palabra amar no está escrita. Ahora, lo que sí está escrita es, yo soy Hashem Elokeja. Y acá dice que en los 10 mandamientos aprendimos a temer a Hashem Elokeja. Entonces yo entiendo que cuando Dios se revela, dice, yo soy Hashem Elokeja, eso es lo que te enseña, lo que dice acá, a el temor a Hashem Elokeja. ¿Qué es el temor reverencial? ¿Qué es el temor reverencial? Y aquí para mí la novedad, cuando lo estudié, ¿no? A ver si me explico. Estoy entendiendo temor reverencial como el nivel básico de Emuná en Hashem. O sea, tener Emuná en Hashem, creer en él, el nivel básico de tener Emuná en Hashem es, Hashem existe, yo soy su siervo, o Hashem es el rey, yo soy pequeño delante de él. O sea, ¿qué reconocí? Que Hashem es el rey. Eso es Emuná en Hashem. ¿Eso no es lo más básico que hay que tener? Creo que eso está hablando hoy en día a la sociedad. Esperen, para hacerlo más actual. Eso es lo que falta a veces en una sociedad completamente. Si es una sociedad completamente laica o una sociedad completamente, ¿cómo se diría? Atea. En una sociedad atea es esto lo que está faltando, ¿no? ¿Qué es una sociedad atea? Que no cree en la existencia de Dios. Eso es lo primero que dice que tenemos que tener. Creer en la existencia de Dios. Y obvio, esa existencia de Dios te da un temor de respeto. Hay un rey y yo no soy Dios, yo no soy todo, yo hago lo que quiero. Es lo contrario de una sociedad atea. Lo contrario de una sociedad completamente materialista que no cree en algo más. Lo primero que tenemos que saber es que hay algo más. O sea, que hay un ser superior. Eso es aprender a temer a Hashem. Sí, escucho, María Sonia, te escucho tu planteo. Espera que pongo más fuerte porque no te escucho. No te escucho bien. Profe, Sí, ahí te escucho. uno puede creer, ¿ahora me escucha bien? Sí, te escucho. Creo que uno puede creer en la existencia de algo y no respetar ese algo. Y yo pienso que cuando Dios se reveló al pueblo de Israel completo, no quedó duda de la existencia del Creador. En cambio, a mí Israel, pecó varias veces, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese temor está más bien vinculado con respeto y no con la creencia en la existencia de algo superior. Yo lo que quiero decir... Podemos creer en la existencia de algo superior y no respetar esa existencia. Yo pienso que van unidos. Es verdad, no. Lo que dice... Sí. Temerás a Hashem Elokeja significa respetar a Hashem Elokeja. Que viene obvio... Que al respetar a Hashem Elokeja es obvio que crees en él. Eso quise decir. Esta palabra contiene las dos cosas. Temor reverencial contiene la creencia en él de quien tengo temor reverencial. O sea, el temor reverencial se ganó en el monte Sinaí cuando Dios se nos reveló. Cuando Dios se nos reveló, no estuvo ninguna duda del rey que es Akadosh Baruj Hu y de quien debemos respetar. Eso lo ganamos en el monte Sinaí. Perfecto, eso es. Pero tiene que ver con la creencia. Cuando yo digo creencia, no es una creencia como que no influye en mi vida. Es una creencia que influye en mi vida. A eso me refiero. Para mí creer es eso. Creo que es el ser superior. Creo que es el ser superior, temerás. Es lo mismo. Creo que es el ser superior. Él es el ser superior. A él debo respetar. ¿Se entendió? El desglose. O sea, está claro que en Har Sinai se ganó eso. Está claro que esto es lo más básico que debemos tener. Y está claro por qué Hashem es lo primero que pone en el versículo. Y está claro para hoy en día, para las sociedades que hay de hoy en día, vemos sociedades más creyentes y sociedades menos creyentes. Y ese es el punto en infracción. O sea, una sociedad completamente socialista o digamos, atea, está pifiando en el punto. No reconoce que hay un ser máximo que tenés que agachar la cabeza hacia él. Eso debe ser básico, porque si no empiezo por eso, no puedo construir nada. ¿Se entendió? Muy bien. Esto es lo primero que quería decir. Tengo una a este ritmo, ni en 2 horas vamos a terminar. Esperen. Tengo algo para agregar, pero ya que lo hacemos, hoy lo hago profundo, todo profundo. Para demostrar que la palabra Elohim, fíjense cómo dijo temerás, dijo así, y le dirá Hashem Elokeja. ¿Está bien? Y yo pregunté, ¿dónde los 10 mandamientos vemos que Dios pretenda que aprenda este concepto?
Y yo le dije, lo vemos en el mismo primer versículo de los 10 mandamientos, cuando dice, Anojí, yo, Hashem Eloqueja. ¿Ven? Son las mismas palabras. Hashem Eloqueja está, nada más que acá está la palabra temerás. Yo digo que temerás es reconocer que Hashem es el rey y tener un temor reverencial. Ahora, quiero demostrar esto. Ahora, presten atención. Para mí fue una novedad. De la palabra Elohim. Elohim es una palabra que se utiliza para hablar de Dios, ¿no? Obvio. Elohim es un nombre de Dios, pero es un adjetivo. Dijimos varias veces que... no quiero entrar porque si no me voy. Voy directo a lo que les quiero enseñar. Miren esto interesantísimo. Jacob se encuentra con Labán. ¿Se acuerdan que Labán lo quiere matar a Jacob? Labán se está escapando y Labán lo quiere matar y se encuentran y hacen un pacto. Bueno, cuando hacen un pacto, dice, bueno, yo no te voy a hacer nada, vos no me vas a hacer nada, y se separan. En ese pacto, Labán jura por sus dioses, por lo que él cree él, y Jacob jura por Hashem. ¿Está bien? Ahora es interesante el juramento que da Isaac. Jacob, dice. Y dice, y Isaac, Jacob jura, ¿está bien? Presta atención. Normalmente, ¿cómo jurarías? Por el Dios de vuestros padres, por Elohe Abotenu, por el Dios de nuestros padres. Entonces, ahí jura Jacob en vez de decir Elohe Isaac, por el Dios de Isaac, de mi padre, dice por Pajad Isaac. Entonces, raro, ¿no? Pajad en hebreo se traduce como miedo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué va a jurar por el miedo de Isaac? ¿Qué? O sea, tu papá tenía algo que era muy importante, que era un miedo, y vos jurás por el miedo de tu papá. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Está claro que lo que él quiere jurar es por Dios. Y en vez de decir Dios, dice Pajad Isaac. ¿Me siguieron hasta aquí? Pajad en hebreo normalmente significa como temor. Yo digo, ¿pero por qué dijo Pajad en vez de Elohe? ¿Por qué en vez de decir Dios de Isaac, dijo Pajad Isaac? Respondo. Porque la palabra Elohim tiene la connotación, el contexto, lo que significa la palabra, de Pajad. Pajad significa temor. La palabra Elohim, este nombre de Dios, es el nombre de Dios que me habla del temor reverencial, del temor. Por eso dijo la palabra Pajad. Voy de nuevo lentamente. Tenía que haber dicho Elohim Itzhak, Elohe Itzhak. En vez de decir Elohe Itzhak, dijo Pajad Itzhak. Conclusión. Pajad es sinónimo de Elohe. ¿Entendieron hasta aquí? ¿O fui rápido? Pajad es sinónimo de Elohim. ¿Qué aprendo de esto? Que la palabra Elohim, que es uno de los superlativos de Dios, es uno de los nombres de Dios, que tienen que ver con temer a Dios, con reconocer que Hashem es el rey. Ulay, a lo mejor para que lo tengan más claro, no es así el nombre de Shema Bayal, el nombre propio de Dios. Que es, el nombre propio de Dios tiene que ver más con amor. El nombre Elohim tiene que ver más con temor. Si se llega a acabar el Zoom, enseguida entramos en el mismo, como siempre, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, Elohim es un nombre de Dios que tiene que ver con temor. Entra bien, porque ¿qué dice acá? Temerás a Hashem Eloqueja. Eloqueja es el ser supremo, el ser de quien se teme, el ser al que hay que respetar. Eso significa, nada más que explicar el concepto de Elohim. ¿Se entendió? Número 1, conclusión, lo voy a leer. En otras palabras, el concepto hebreo de Irat Hashem es sinónimo de aceptar a quién es el que está por sobre nosotros constantemente. Temer a Hashem es reconocer que por sobre nosotros existe Hashem. Ese es el punto número 1 de todo sentido de la existencia, ¿no? Reconocer que no somos todos, que no somos dioses, que no somos lo máximo, que somos algo chiquito en comparación con lo máximo que es Hashem. Número 1. Es por eso que el versículo comienza con este concepto, porque es lo más básico, es lo primero. Si no aceptamos su supremacía, si no aceptamos que es nuestro Señor, que es nuestro Hacedor, que es nuestro Rey, entonces, ¿cómo podría aceptar todas las otras cosas que va a decir el versículo? ¿Entendieron? De las 5, ¿cuál era la más básica? Esta era la más básica del versículo. Por eso empezó por esta. Está bien. Vamos, salteo ir en los caminos, voy al segundo. ¿Qué significa amar a Dios?
Otra cosa que Dios quiere. Dios no solamente quiere que lo reconozca, que reconozca que Él existe y tenga temor reverencial. No. Dios quiere que llegue al nivel de amor. ¿Qué es amor a Dios? Voy. Con respecto al amor a Dios, hay otro versículo. Ahora miren este versículo. Devarim 13, me mantengo en Devarim porque todo esto está en Devarim, en Deuteronomio. Si podés traer mejor de Deuteronomio, mejor. 13, Pasuk 24. No. 13 del Pasuk 2 al Pasuk 4. Dice así, a ver cómo lo entienden, ¿eh? Si surgiera un profeta y nos hiciera un milagro y nos quiere convencer que vayamos en pos de dioses paganos. ¿Entendieron lo que pasó? ¿Vieron un profeta? Pensamos que era profeta verdadero, pero de repente empieza a hacer milagros y de repente después dice, síganme, vamos a adorar a otros dioses. ¿Qué pasa? No escucharás la palabra de tal profeta. Está claro que es un profeta falso. Pues es una prueba a la que te somete el eterno tu Dios. Muy bien, me está probando Dios. Para comprobar si en verdad le amas con todo el lev y con todo el nefesh. ¿Entendieron lo que pasó? ¿Entendieron el planteo? Voy de nuevo. Hay un profeta falso. Un profeta hace un milagro. Después dice, guau, es un milagro, parece que es un enviado de Dios. Después dice, vamos a adorar al sol, a la luna. ¿Cómo? No lo vas a seguir, obvio que no. ¿Por qué? Está claro, Dios te está probando. ¿Qué me está probando Dios? Dios me está probando si lo amo. Con todo el lev y con todo el nefesh. Yo pregunto. No entiendo. ¿Por qué el versículo dice que me está probando si lo amo? ¿Cómo tenía que haber dicho el versículo? ¿Que lo estoy probando qué? ¿Qué me está probando? Tenés algo así para verlos a todos. ¿Está bien? Fidelidad. Lealtad. Najón, fidelidad, ¿no? Lealtad. No, tenía que haber dicho así el pasuk. Esperen. Podría haber dicho así el pasuk. Dios me está probando. Él me dice, vamos a hacer idolatría. Entonces yo no tengo que ir. Entonces, era más lejos que diga, el versículo, Dios te está probando si creo en Dios o no creo en Dios. Porque si voy a hacer eso, no creo en Dios. Pero el pasuk no dijo que me está probando si creo en Dios. El pasuk dijo que me está probando si lo amo. Yo entiendo que lo que me está probando si le soy fiel. Entonces, muy bien, dijeron fidelidad. Entiendo que acá, entonces, amor a Dios es sinónimo de ¿qué? De fidelidad, ¿no? Porque ¿qué me está probando? Si soy fiel a Jenny y me mantengo con él, o me voy detrás de otra cosa. Pero acá no dijo así, acá dijo amar. Es que eso es lo que significa amar. Eso es lo que se pone. ¿Está claro? Sí, amar a Dios significa serle fiel. Esperen que. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Esperen. A ver, sigo. Espera, un segundo. ¿Qué tiene que ver esto con ver si amamos a Dios o no? Ya que inferimos que amar a Dios es lo contrario de lo que este falso profeta quiere que hagamos. ¿Qué quiere este falso profeta? Que vaya detrás de otros dioses. Y amar a Dios es lo contrario. En otras palabras, amar a Dios es ser fiel a Dios y no abandonarlo. ¿Está bien? O sea, amarlo sería ser fiel a Él. Ser fiel a Él. Creo en Él, no soy fiel. Y no lo abandono. ¿Hasta acá me siguen? Esta manera de pensar es la otra cara de la moneda de los versículos. Yo soy tu Dios, en los 10 mandamientos, y no tendrás otros dioses fuera de mí. Si bien antes dijimos que incluían el temor reverencial a Dios, cuando el individuo llega a concepción de estos valores por medio de su intelecto, ahora voy a explicar, con comprensión y entendimiento, el lenguaje de la Torá se llama amor a Dios. Voy a explicar, esperen. Que no nos confunda la palabra amor, porque la palabra amor es una palabra en español. Yo tengo que entender qué significa la Torá cuando me dice que yo tengo que le'eov oto. Le'eov, que se traduce como amor, a él, a Hashem. Entonces, acá va. ¿Cuál es la diferencia con temor? ¿Cuál es la diferencia entre amor y temor? Temor es que reconozco que Él existe y agacho la cabeza hacia Él. Él es el rey. Ya ese entendimiento básico es temor. Amor, preste atención, es más fuerte. El amor es más fuerte. Amor es, todavía no lo demostré, o sea, trajo un pasuk para decir que amor es serle fiel a Él, no desviarme de su camino. ¿Está bien? Mantenerme con Él. Ahora, pero yo quiero demostrar que amor a Dios tiene que ver más con entendimiento y pensamiento.
Temor a Dios tiene que ver más con sometimiento. Temor es me someto. Eso es temor. Amor tiene que ver más con entendimiento, pensamiento. Como siempre dice, como en el Shema Israel. ¿Cómo dice en el Shema Israel? Beabta et Hashem lo queja, amarás a Hashem, bejol lev babeja, con todo el lev. ¿Qué tiene que ver el lev con el amor? El lev. Lev, lo explicamos muchas veces, es el pensamiento. No el regesh, no el sentimiento, el pensamiento. Cuanto más conozco a Dios, más lo amo. Cuanto menos lo conozco, menos lo amo. Lo explicamos en una clase anterior que hice a un grupo de Shabbat Israel, que cuanto más veo la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios en la creación, más lo amo. Esperen. Sí, ¿alguien quería hablar, decir algo? ¿Está claro lo que quiero decir o no? O sea, pero todavía no lo demostré. O sea, como que lo expliqué, pero no sé si lo demostré. Déjeme leer algo más. Leo cómo lo explica Rambam. Leo. Amor no es algo meramente sentimental, sino que tiene que ver con el intelecto, tal como cinta Rambam, capítulo 2, Ilhot Yesod Torah. Cito. ¿Cuál es el modo de amarlo? Cito. Cuando el hombre contempla sus obras y creaciones, grandes y maravillosas. Cuando contemplo la obra de Dios, grande, maravillosa, los cielos, el sol, las órbitas, el átomo, el mundo de la física, el mundo de la química, todo, como el mundo mineral, el mundo vegetal, cómo funciona todo. Vislumbrando por medio de ella su sabiduría, veo sabiduría de Dios. Inconmensurable e infinita, veo una infinita sabiduría de Dios. De inmediato lo amo. Lo amo. O sea, ¿cómo lo amo? Lo amo porque lo conozco. ¿Cómo lo conozco? Porque conozco su sabiduría. ¿Dónde veo la sabiduría de Dios? En la creación. ¿Dónde más puedo ver la sabiduría de Dios? En las mitzvot, que son muy inteligentes. Cuando veo justicia. Eso me trae amor. Y anhelo. Mi alma, y es presa de un intenso anhelo. Para conocer a Dios, como lo dijo David, mi alma está sedienta de Dios viviente. Diferencia entre temor y amor. Y ahora escucho lo que ustedes piensan. El temor normalmente es lo que motiva a que nos abstengamos de hacer algo que el rey ordenó no hacer. El temor evita que yo peque. No, Dios es el rey. El rey dijo que eso no se hace, no se hace. No se hace. Sometimiento. El amor a veces más impulsa a hacer algo. Es lo que impulsa. ¿Quién entró ahí? Se confundieron dos Zoom. Ya comenzamos a contestar. Que decía, entonces, hasta ahora escuchaban. ¿Entraron dos clases Zoom al mismo tiempo? Eso nunca lo vi. Se mezclaron los Zoom. Top. Era la clase anterior de hace una hora. ¿Cómo entró ahí? Debe ser que alguien puso YouTube y se... No puede ser. No puede entrar. Alguien puso YouTube y se... Top. Esperen. Hay Facebook. Esperen, déjenme que haga. Se me fue Zoom acá. Esperen, tengo que poner Zoom y le tengo que dar autoría para entrar. Sigo enseguida. Hago clic y seguimos en Facebook. ¿Está bien?